Buenas tardes, chicos, espero que estén bien. Les paso el video para la explicación del tema sobre clasificación de las ciencias, en este caso en ciencia básica o pura y ciencia aplicada, que corresponde al trabajo práctico número 3 de la materia. Bueno, hasta ahora lo que venimos viendo es justamente el objeto de estudio que vamos a abordar en la materia, que es justamente todas las producciones del conocimiento científico y sobre todo desde el punto de vista epistemológico, cómo son esos métodos para validar y justificar ese conocimiento científico, básicamente. Eh, para lo cual ustedes en el trabajo van a encontrar un repaso, ¿sí? Siempre la metodología es la siguiente. En el trabajo práctico yo siempre voy a hacer referencia al principio de lo visto en el trabajo anterior para que les vaya quedando una especie de resumen que les va a poder servir para estudiar para las evaluaciones futuras. Entonces vimos hasta ahora clasificación o definición de filosofía, definición de ciencia, y desde qué punto, o sea, desde qué punto de vista lo vamos a analizar, tanto a la ciencia, a la conformación de la ciencia, dentro de una de las disciplinas filosóficas que es la epistemología. ¿Sí? Entendemos a epistemología como el estudio de las condiciones de producción y de validación de conocimiento científico. ¿Bien? Y va a tener en cuenta también cómo se construye ese conocimiento a lo largo de un periodo histórico, ¿sí? De un contexto histórico, social y psicológico de determinada época. ¿Bien? Y luego vimos en el trabajo 2 también a qué denominamos conocimiento científico, ¿sí? Como aquel conocimiento que trata de conocer los fenómenos, la realidad, que trata de describirla, de comprenderla, de justificarla, ¿sí? De explicarla y sobre todo predecir fenómenos, ¿sí? Y lo que va a valer, o sea, lo que va a caracterizar principalmente al conocimiento científico es la aplicación de un método. Bien, nosotros en la materia vamos a ver diferentes métodos para justamente la conformación de este conocimiento. Vimos por otro lado las características del conocimiento científico, como bien decía anteriormente, su capacidad descriptiva, explicativa y predictiva, su carácter crítico, bien, esto lo vimos al principio en el primer trabajo, la postura crítica ante un conocimiento tiene que ver con esta capacidad que tenemos nosotros, seres racionales, de analizar, de discriminar, de separar, para poder entender mejor una cuestión. Bien, sobre todo fundamentar ese conocimiento, ¿sí? Con una estructura lógica, con la validación de la experiencia, ¿no? La corroboración de lo que estoy diciendo a través de la experiencia. Es un conjunto sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que es ordenado, que cumple pasos, ¿bien? Tiene que ver también esto con su carácter metódico, que tiene la pretensión de ser comunicable. El conocimiento científico tiene que llegar a todos, ¿sí? Y tiene que ser preciso esa comunicación a través de un lenguaje que no sea ambiguo, que no sea vago, ¿sí? Si nosotros vamos a estudiar física, bueno, hay conceptos de la física que son precisos para poder entender una teoría, ¿sí? En este caso, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿sí? Y objetivo, o sea, la física estudia los cuerpos, la matemática estudia las fórmulas matemáticas, bueno, por varias las redundantes, ¿no? Las ecuaciones, ¿sí? Las cantidades. Dentro de las ciencias naturales, bueno, tenemos la química, el comportamiento de los de la materia, ¿sí? Eh, y en sí, o sea, eso quiere decir objetivo, ¿no? Que la historia estudia hechos,
La biología estudia los seres vivos, ¿sí? En fin, por eso su particularidad es la objetividad. Y por último, como bien algo les anticipé, la clasificación de la ciencia va a tener que ver con esos objetos de estudios que va a abordar, y la principal división se da en las ciencias formales y en ciencias prácticas, considerando a ciencias formales el estudio de todos los entes ideales, como son los números, como son las fórmulas, la relación entre símbolos, que básicamente lo aborda la matemática y la lógica. Y por otro lado tenemos las ciencias fácticas, que viene del factum, que es hecho, estudio de los hechos, y aquí se divide en dos grandes hechos. Uno son los hechos naturales, ¿sí? Como el comportamiento, bueno, como decíamos, de la física, todo el comportamiento de el movimiento de los cuerpos, la conformación de los cuerpos, la química, el comportamiento de diferentes materiales o minerales que hay en la naturaleza, la biología, los seres vivos, ¿sí? Y también dentro de las ciencias prácticas, o sea, las ciencias que estudian hechos, también encontramos las ciencias sociales. Y aquí aparece la historia, la economía, la sociología, ¿sí? Ahora tenemos un problema con la filosofía, ¿no? Porque la filosofía es entendida básicamente como una capacidad de argumentar racional, ¿sí? Eh, Algunos los ponen dentro de las ciencias formales, pero yo también me atrevería a decir que es parte de una ciencia fáctica, ya que hace un análisis, ¿sí?, de los hechos, trata de entender la realidad que nos rodea, tratar de pensarla, tratarla de simbolizarla y sobre todo darle sentido. Y así, bueno, aquí tendríamos, por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Pero bueno, en fin, tema a discutir. Pero vamos a continuar con esta clasificación de ciencias y nos vamos a ir a otra, si bien vimos por el objeto de estudio, ¿sí?, vamos a ver por el producto, ¿sí?, por el fin de la ciencia, en todo caso, del conocimiento científico. ¿Cuál es la finalidad? Bien, entonces se van a dividir a partir de la finalidad, del fin que busca, no solo anteriormente hablábamos del objeto que estudia. Ahora podemos diferenciar o clasificar a las ciencias a partir de su finalidad, ¿sí?, de su producto. Entonces lo vamos a tener, esta división va a estar dada en ciencia pura o básica o ciencia aplicada. Y esto viene de una postura cientificista, que eso básicamente la presenta un filósofo argentino que falleció el año pasado, Mario Bunge. Él se fue en los años 60, se radicó en Canadá, pero bueno, fue un filósofo sobre todo de la ciencia muy importante, su aporte en la filosofía de la ciencia fue bastante importante, y aparte de ser filósofo, era físico matemático, ¿bien? Y él tenía una postura muy dura frente a todas las ciencias que él llama como pseudociencias, principalmente era un gran detractor del psicoanálisis, porque él decía que no contaba con un método científico, ¿sí? Bueno, y él presenta esta postura cientificista donde postula que la ciencia, o sea, él se inclina más que la ciencia debe ser pura. ¿En qué sentido pura? En que tiene que ser, la búsqueda del conocimiento tiene que estar dado por el conocimiento en sí mismo, no importa su aplicación. Entonces, es pura justamente porque trata de estudiar los hechos en sí mismo, por el saber en sí mismo. Y también es considerada básica esta ciencia porque todas aquellas teorías que se hagan a partir de estas investigaciones van a ser utilizadas por la ciencia aplicada. Y aquí la ciencia aplicada sí
es la que va a utilizar ese conocimiento otorgado por la ciencia básica para la aplicación concreta a la resolución de problemas dados en una sociedad determinada. O sea, va a tratar de abastecer las demandas que tenga la sociedad ante diferentes problemas. Y no va a estar sola la ciencia aplicada, ¿sí? Sino que va a estar acompañada de la tecnología. Bien, aquí hay una alianza. Y las tecnologías lo que buscan es justamente el desarrollo de artefactos útiles que mejoren la calidad de vida de los seres humanos, ¿sí? No solamente tienen que ver con artefactos, sino también con sistemas o planes de acción, ¿bien? Como por ejemplo, para controlar la economía, ¿sí? O, ejemplos, planes de acción ahora con el tema de esta pandemia, cuáles son las planificaciones a nivel social, esta nueva modalidad de dar clases, de ir a la escuela, bueno, tiene que ver con tecnologías, ¿sí? Con planes de acción que beneficien a al bienestar social. ¿Bien? Entonces, para poder definir en esta clase, lo que vamos a definir entonces es ciencia pura o básica, ciencia aplicada y tecnología. ¿Bien? Para eso van a leer el siguiente texto, ¿sí? Sigo pasando. Y van a tener que contestar, acá importante, fecha de entrega. Aquí voy a hacer una aclaración. Los trabajos se reciben hasta la fecha de entrega, ¿sí? Es importante que cumplamos con las entregas. Yo estoy atrasada con las correcciones, necesito que me envíen los trabajos para que yo me ponga al día con las correcciones y también para poder seguir avanzando en los temas. Necesitaría que preferentemente las entregas de los trabajos me los hagan por mail y en formato PDF. Traten de bajarse la aplicación de, para convertir las fotos de las hojas en un solo archivo de PDF, porque la verdad que me atraso justamente con las correcciones porque es muy engorroso tener que bajar cada foto, colocarlas en pasarlas a formato PDF, me lleva tiempo y bueno, para agilizar la devolución y para seguir avanzando en los temas. ¿Bien? Bueno, tienen la actividad 1, un cuestionario, ¿sí? Y quería aclarar lo siguiente. Tienen que dar ejemplos luego de ciencia básica, ciencia aplicada, o mira acá está mal aplicada, lo voy a corregir, y tecnología. Con lo cual, tienen que dar un ejemplo de este tipo de ciencia y les doy unos ejemplos. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de ciencia básica? Bueno, el estudio que hacen los paleontólogos de fósiles, ¿sí? Pero estudian para saber únicamente cuáles fueron los animales prehistóricos y acumular, o sea, el conocimiento en sí mismo sobre temas de la prehistoria, ejemplo, ¿no? Ahora, si después a ese estudio paleontológico se le da una aplicación, ya estaríamos dentro de la ciencia aplicada, ¿sí? Si me decís que en un territorio han encontrado un montón de yacimientos de fósiles, bueno, puede ser que ahí la industria petrolera haga una alerta y trate de aplicar justamente lo encontrado allí para el desarrollo de, ¿cómo se llama?, de petróleo. Pero el estudio en sí mismo sobre los fósiles es ciencia básica, ¿sí? Podríamos también hablar otro ejemplo de ciencia aplicada, puede ser, como les decía, no solamente van a estudiar, van a aplicar, por ejemplo, el estudio de cómo se está desarrollando el virus del COVID, ¿sí? Y implementar una vacuna, sino que también pueden aplicar ese conocimiento a sistemas, ¿sí? Bueno,
qué cosas evitar. Por ejemplo, sabemos que el virus se transmite por estar cerca, y bueno, entonces se implementan políticas donde se cumple el distanciamiento social, ¿sí? A eso me refiero. Eh, y por último, el ejemplo de tecnología, siguiendo con el ejemplo de las vacunas, bueno, ahí la tecnología justamente va a propiciar, o sea, el herramental, eh, va a propiciar que se agilice, en este caso, el tema de la vacuna. Yo ahí les puse diferentes ejemplos. En ciencia aplicada les puse justamente estudiar el impacto, ¿sí? de las caídas de la economía a partir de la pandemia, ¿sí? Y cómo poder revertir esos efectos a través de, bueno, de aumentar la economía regional. Ese podría ser un conocimiento aplicado, ¿bien? Y les pongo el ejemplo de tecnologías, bueno, el uso del microondas. Les pongo, o sea, ustedes pueden ver esto en prácticas cotidianas, ¿sí? Bueno, el ejemplo del celular, la clase virtual, ¿sí? Bueno, y otra cuestión, disculpen si voy rápido porque es que no quiero que sea largo el video. Y en la actividad 2 tienen que, a partir de lo que leyeron, van a tener afirmaciones y tienen que decir si son verdaderas o falsas. No hace falta que las justifiquen, solamente pongan verdadero o falso. Y por último, tengan en cuenta esto. Lean varias veces el texto, lean varias veces las consignas, ¿sí? Tengan una lectura atenta, marquen ideas principales, si tienen necesidad, busquen las palabras que no conocen. Todo esto los va a ayudar a comprender mejor el texto y sobre todo el tema, ¿bien? Y por último, cuando terminen su trabajo, revisen la ortografía, revisen la coherencia de lo que están contestando, ¿sí? Que tenga referencia con lo que se pide, ¿bien? Y también la coherencia interna de los párrafos que ustedes escriben. Bueno, vuelvo a decir, preferentemente envíenme por mail los trabajos, me es más fácil bajarlos y cumplan con las fechas de entrega. Nuevamente, si tienen dudas, se comunican al WhatsApp o por mail. Bueno, chicos, hasta aquí llegué. Un abrazo. Espero verlos pronto.